y la idea es que aparte de los bautizos podamos pasar un buen día y un buen rato. Llévese, si quiere compartir burritos, lleve burritos, si quiere compartir sándwiches, llévese sándwiches. Y el hermano Juan y el hermano Jaime andaban muy entusiasmados en prender carbón. Entonces por ahí vamos a confirmar si va a haber carbón para si se quiere llevar un pedacito de carne. Ahí lo echamos. Entonces, el sábado, no se le vaya a olvidar. No haga citas, no haga otra cosa el sábado. Dedíqueselo al Señor. Y le recuerdo, el sábado no vale por el domingo. O sea, aquí nos vemos el domingo también a las 11. El sábado no cuenta por el domingo. Entonces hay que ir el sábado y luego aquí nos vemos otra vez el domingo a las 11. Y bueno, vamos a la palabra. Vamos a una porción que se encuentra en Juan, capítulo 16. Hay forma de que no sé si me bajes el volumen o me pongas la voz así más gruesa o algo, porque me siento como que estoy adentro de un bote. Juan 16, a partir del versículo 23. Versículo 23. Y dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo traes enseñanza. Permite que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón, y que la podamos llevar a la práctica. Y todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y el tema del día de hoy lo vamos a llamar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted debe de saber y se ha de haber dado cuenta ya a estas alturas, que cuando oramos y que constantemente oramos y debemos de constantemente estar orando, siempre terminamos nuestras oraciones diciendo, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, gracias en el nombre de Jesús. Siempre terminamos todas nuestras oraciones en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque así nos dice la Escritura. Es parte de lo que acabamos de leer. Por eso les dice Jesús a sus discípulos, hasta hoy no habéis pedido en mi nombre. Pidan en mi nombre y se les dará. Es una receta, es un truco, es un tip para que nosotros podamos agregarlo en nuestra oración y que nuestras oraciones puedan ser contestadas. Es muy importante que siempre al terminar la oración
digamos, en el nombre de Jesús. Fíjese, le voy a recordar esto, porque yo sé que la mayoría ya lo sabe. Toda oración tiene que ser dirigida a Dios Padre. Todas las oraciones son a Dios Padre. Por eso nos referimos a Él como Padre Celestial, como Jehová de los ejércitos, como Dios nuestro Señor, Dios Padre de Jesús. Usted puede usar los nombres de Dios para referirse a Él, pero son a Dios Padre. Y se lo aclaro y se lo digo porque yo inclusive he escuchado que gente le ora al Espíritu Santo. Y la oración siempre tiene que ser encaminada a Dios Padre, porque Él es quien recibe y Él es quien reside, y es por una cuestión de posición, Dios Padre. Pero como Dios Padre siempre ha querido exaltar y siempre exalta al Hijo, que es Jesús, y Jesús siempre exalta al Padre, entonces por eso hacemos la oración dirigida al Padre, pero terminamos diciendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es muy importante saber que esta es una receta secreta para que usted reciba en sus oraciones. Claro que podemos atestiguar, y todos somos testigos, que muchos hemos orado sobre muchas situaciones y tal vez no hemos recibido respuesta, o no la hemos recibido ya sea en la forma que la queremos o en el tiempo que la queremos. Pero para nosotros poder hacerlo de una manera legal, tenemos que pedir y orar en el nombre de Jesús. Ahora, el uso del nombre de Jesús, vaya, firmando la oración en nombre de Jesús, como un representante legal, eso nos dice que nosotros tenemos que tener autoridad para firmar en el nombre de Jesús. ¿Me estoy explicando? Entonces, el día de hoy vamos a ver tres cosas. Vamos a ver lo que significa usar el nombre de Jesús. Vamos a ver lo que significa utilizar ese nombre de una forma autorizada. Y vamos a referirnos al tiempo o a la preparación que se requiere para poder recibir lo que estamos orando. Porque siempre que oramos suceden estas tres cosas. Usamos el nombre de Jesús, lo tenemos que usar de una forma autorizada, y no quiere decir que inmediatamente recibimos, sino que lleva un tiempo de preparación. Y si entendemos estas tres cosas, déjeme le digo que usted va a empezar a tener más oraciones contestadas. ¿Sí? Amén. Entonces, número 1, tenemos que usar el nombre de Jesús. ¿Qué significa nombre o cuál sería este concepto del nombre? Usted sabe que en las Escrituras el nombre es muy importante. Es algo trascendental. Y tenemos que utilizar el nombre de una manera correcta. Tenemos que estar conectados, totalmente conscientes de utilizar este nombre. Fíjese lo que nos dice Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y esto que estamos hablando pareciera ser muy básico para los que ya tenemos más tiempo en Cristo, pero créame que a veces es necesario volver a las bases, porque se nos va olvidando. Lo damos por sentado y no lo recordamos, o no nos sabemos inclusive a veces defender, ¿verdad?, cuando nos preguntan. Entonces, con este versículo de 1 Timoteo 2:5, usted puede mostrarle a la gente
que no podemos andarle pidiendo a todo mundo una oración, ni podemos andar orando por X o Y o Z o lo que sea. Tiene que ser a Dios, y nuestro mediador entre Dios y los hombres, el único mediador, es Jesucristo. O sea, no hay nada con que, ay, intercede por mí. El único que puede interceder por mí es Jesús. Jesús. Hebreos 7:24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Qué quiere decir? Que por Jesús es que nosotros nos podemos acercar al Padre. Si usted no tiene a Jesús, si no recibe a Jesús, va a ser muy difícil que el Padre le dé a usted una audiencia, que el Padre a usted lo escuche, porque Jesús es el mediador. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un poquito de esto hablábamos el domingo y decíamos que este nuevo pacto o Nuevo Testamento es mejor que el anterior, porque este está basado en Jesús. Y todos estos versos que hemos estado leyendo nos hablan que Jesús es el único mediador, es el único que nos lleva al Padre. Y cuando se refiere a pedir en su nombre, no se refiere nada más a utilizar el nombre como una nomenclatura, como una firma. O sea, no se refiere a nada más mencionarlo, sino se refiere a entender de quién estamos hablando. A entender que detrás de ese nombre de Jesús hay una persona, hay un nombre que esa persona lleva, que es Jesús. O vaya, el Jesús del que hablamos es la personificación de Dios aquí en la tierra. Vale la pena mencionar y recordar que Jesús tiene poder en el mismo nombre. Jesús significa Dios salva en el hebreo original, que es Yeshua, y ahorita lo cantábamos, Yeshua. En el original hebreo significa Dios salva. Si usted se da cuenta, en las comunidades cristianas de mucho tiempo, de abolengo, vamos a decirlo así, o de una creencia cristiana de tiempo atrás, a nadie le ponen el nombre de Jesús. Si se fija, entre los anglosajones es muy raro que alguien se llame Jesús. Rarísimo. Mejor se llaman Cristóbal o Christopher o Chris, pero Jesús no. ¿Por qué? Porque ellos entienden que ese nombre tiene poder en el mismo nombre y está reservado para Jesucristo. Mejor nos ponen Pedro, Juan o otra cosa, pero Jesús no. Así que estamos hablando de la persona que está detrás de ese nombre. En otras palabras, no porque usted diga Jesús, quiere decir que las cosas van a pasar. Porque para que puedan suceder, tenemos nosotros que tener autorización de poder usar el nombre. Es como cuando usted va a hacer un trámite, no sé si le ha tocado ir a hacer un trámite a nombre de otra persona. Y que le dice, es que vengo a cobrar la pensión de mi marido. Y a veces le trae carta poder. Trae autorización, ¿verdad? ¿Verdad que lo hacemos? Lo hacemos en lo secular, lo hacemos en lo natural. Y usted tiene que llevar su cartita autorizada del marido de que usted puede cobrar la pensión. Si no la trae, no la va a poder cobrar. O en un testamento, en una herencia,
Si usted no tiene el papel donde la persona lo dejó como heredero, autorizado, no le van a entregar nada. O sea, usted tiene que tener autoridad. Y obviamente el Señor nos va a dar esa autoridad porque sabemos que vamos a utilizar ese nombre de una manera correcta. Si usted sabe que una persona puede cometer fraude con su firma, usted le va a pasar sus datos y su firma. ¿Verdad que no? ¿Es sin nombre? ¿Qué le voy a andar confiando en mi nombre? Así que cuando nosotros oramos al Padre, tenemos que llevar el respaldo del Hijo, solicitándole al Padre. En otras palabras, cuando oramos y le decimos al Padre, en el nombre de Jesús, mínimo Jesús nos debe de conocer. Mínimo debe saber quiénes somos. Así que, cuando nosotros oramos, lo que el Señor está esperando es que nosotros reflejemos a Jesús. Que nosotros vayamos en el nombre de Jesús. Y que cuando el Padre voltee a ver, ¿quién es ese que está orando? Ah, es Rafa. Ah, no, sí, es Jesús. O sea, que nos parezcamos a Jesús. Porque la buena noticia es que Dios Padre nunca le dio la espalda al Hijo. Es más, sí se lo dio la espalda una vez. Pero esa vez fue cuando recibió y cargó sobre su ser todos los pecados del mundo. Y por eso es que Él paga por los pecados de todos nosotros. Así que Dios nunca dejó a Jesús. Por lo tanto, la estrategia es que ustedes oren como si Jesús estuviera orándole al Padre. De la misma forma, de la misma manera. Tenemos que hacerlo en su nombre. El punto medular es que tenemos que saber a quién corresponde ese nombre y tenemos que darnos cuenta o buscar, más que darnos cuenta, buscar que cuando usamos ese nombre lo usemos de una manera autorizada. Y eso nos lleva al punto número 2. ¿Cuáles serían los prerequisitos para mí para poder usar legalmente ese nombre, el nombre de Jesús? Poderlo utilizar con toda la autoridad del reino. Es pregunta, ¿nadie sabe? Dios demanda de cada uno de nosotros una total rendición. Ese es el requisito. Rendido a sus pies, rendido a sus pies, rendido a sus pies. O sea, que todos estemos rendidos a los pies del Señor, a los pies de Dios, a los pies de Jesús. Ese es el requisito. Fíjese lo que dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Tómala, barbón, dijo la gene. Para que vea que no todo el que me dice Señor, Señor hace la voluntad del Padre. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Eso significa que es la ausencia de señorío en nuestra vida lo que deja a nuestras oraciones sin respuesta. Porque podemos orar todo lo que usted guste, todo lo que usted quiera, pero si no tenemos una total rendición delante del Padre, nada va a pasar. Nada va a pasar. Por eso también es muy importante, y yo se lo he dicho, se lo he dicho en otros enfoques, que a veces tengamos mucho cuidado sobre alguna gente a la que le pedimos oración. Porque hay mucha gente que puede estar orando
Pero puede ser gente que no está rendida a los pies del Señor. Y esa oración no es una oración eficaz. Fíjese lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En otras versiones, Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagan, háganlo representando a Jesús. O sea, tenemos que hacerlo como lo haría Jesús, como lo podría hacer Jesús. Quiere decir que si estamos en total rendición a Dios, tendríamos que llevar nuestra vida y todo lo que hacemos de la misma forma en que lo hizo Jesús. Hacemos referencia a otro versículo. Abroches el cinturón, por lo que va a escuchar y va a leer. Primera de Corintios capítulo 6, 19. Ahí le va. Pregunta Pacto Vivo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, ¿no sabían? ¿Acaso ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes y el cual tienen de parte de Dios y que no es de ustedes? Versículo 20, este es en el que quiero que se amarren bien ahí, agárrense de la silla. Porque han sido comprados por precio. Ya ve que mucha gente dice que la salvación es gratis. Pues sí, es un regalo, pero ese regalo costó. Así que ustedes han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier pecado que ustedes realicen por medio de su cuerpo o con su cuerpo o en su cuerpo, eso no glorifica al Padre. Y ese cuerpo no les pertenece a ustedes. Porque al final, fíjense lo que dice el versículo 20. Los cuales, o sea, el cuerpo y el espíritu, los cuales son de Dios. O sea, ¿se acuerda cuando le he dicho que todo lo que tenemos es de Dios? O sea, todo lo que tenemos, sea nuestra casa, auto, ropa, certificados, estudios, todo es de Dios. Lo que trae en la cartera es de Dios. Y lo trae porque a Dios le ha placido que ahí usted lo administre y lo cuide. Por eso lo trae. Pero todo es de Dios. Ni su vida misma le pertenece a usted. Es de Dios. Y sobre todo, desde que usted recibió a Jesucristo como su Señor, usted ya no se pertenece a usted mismo. Porque Él le compró a usted por precio. Así que usted tiene que estar dispuesto, ojo con esto, usted tiene que estar dispuesto a entregar su vida por Cristo. Y cuando estén dispuestos a hacer eso, entonces ustedes van a tener acceso y autoridad del reino de Dios en su oración. ¿Usted está dispuesto a entregarlo así? Entonces es cuando va a tener autorización. Fíjese, yo en una ocasión escuché a una persona que no sabía si estaba lista para casarse. Y hubo una persona muy sabia que le dijo, ¿estás dispuesto a compartir tu refrigerador? A lo que hay en tu refrigerador, compartirlo con los demás. Y si la respuesta es sí, entonces ya está listo. Si la respuesta es no, todavía no está listo. Digo, y el refrigerador por poner un ejemplo, pero pueden ser muchas cosas en su vida. ¿Estamos verdaderamente dispuestos a rendirnos al Señor? A dar nuestra vida por el Señor.
Entonces Él está dispuesto a darnos la autoridad. De otra forma no lo va a hacer. No le va a dar una firma y no le va a dar sus datos personales para que usted haga fraude. Fíjese, entre más se rinda usted al Señor, usted va a poder ver más del cielo, va a poder ver más de Dios. Usted lo que necesita es acercarse a Jesús. Por eso las Escrituras nos hablan mucho de que el Padre ama al Hijo, ahorita se lo mencionaba, y así el Hijo ama al Padre, y ambos están unidos entre sí. Nosotros tenemos que hacerlo de esa misma forma. Él busca que también nosotros podamos estar en esta unidad. Juan 17:21, mire, con esto le explico algo. Juan 17:21. Todo el capítulo 17 de Juan es una oración que Jesús hace durante la última cena. Y durante toda esta oración, ora en este pasaje así: para que todos sean uno. Está orando por sus discípulos, o sea, nosotros, o sea, Pacto Vivo, o sea, toda la gente que cree en Cristo. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios Padre y Dios Hijo están unidos, así como con el Espíritu Santo, están todos unidos. Es un mismo Dios con tres personalidades distintas. Todos están unidos, todos están pegados el uno al otro y uno glorifica al otro. Así, de esa manera nosotros tenemos que buscar esta unidad con el Hijo, con Jesús, dar nuestra vida por Él, porque Él dio la vida por nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar glorificar a Jesús. Y cuando nosotros busquemos glorificar a Jesús, el Padre se va a dar cuenta que nosotros amamos al Hijo. Por lo tanto, el Padre va a hacer todo lo que pidamos en el nombre del Hijo, que fue lo que leímos en los versículos de inicio. Que les dice Jesús que hasta ahora no han pedido en mi nombre, pero cuando lo hagan, ya ni siquiera voy a necesitar interceder por ustedes, les dice, porque el Padre sabrá que ustedes me aman y entonces Él responderá a su oración. Eso es lo que le está diciendo. Pero nosotros tenemos que manifestar ese amor por Jesús. ¿Y cómo funciona? Es esto que le estoy explicando. Lo que el Padre piensa, lo piensa exactamente el Hijo, de la misma forma, porque están en el mismo sentir. ¿Qué quiere decir? Que entre más cercanos estemos al Señor, entre más cercanos estemos a Jesús, el Padre lo piensa, el Hijo lo piensa, el Espíritu Santo lo piensa, porque todos están unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Cuando nosotros empecemos a pegarnos más a Jesús, vamos a tener ideas y pensamientos similares a los de Jesús. Cuando eso suceda, entonces es cuando nosotros podemos decir que tenemos la mente de Cristo. Por eso yo en una ocasión le decía, cuando alguien acaba de recibir a Jesús como su Señor, aunque ya tiene salvación, aunque ya es cristiano, no podemos decir, es que ya tenemos la mente de Cristo. No, no la tiene, porque todavía no piensa igual que Cristo. Todavía su mente, su alma no ha sido transformada. Pero a medida de que nosotros nos apegamos y nos acercamos más a Jesús y empezamos a actuar, a decidir y a pensar más como Jesús, entonces en algún momento, tal vez podamos decir que ya tenemos la mente de Cristo. Pero es un proceso. Y eso amerita y requiere que estemos pegaditos al Señor, que demos nuestra vida por Él. Y yo la verdad es que todavía no encuentro mucha gente que dé la vida por Jesús.
Es más, todavía no quieren dar ni el domingo por Jesús, porque ni a la iglesia a veces venimos. Así que imagínense, estaremos cerca de tener la mente de Cristo. Nos falta todavía bastante. Así que tenemos que buscar tener esa mente de Cristo. Pero para eso, pues tenemos que enfocarnos en honrar al Hijo, a servirle al Hijo, en servirle a Dios. Porque mientras nos distraigan otras cosas del mundo y de la vida, no lo vamos a poder lograr. Fíjese lo que dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjese, este pasaje qué importante, y tiene mucho que ver con lo que he hablado así poquito al inicio del servicio del domingo pasado y del antepasado. Cuando nosotros todavía nos cuesta soltarle al Señor algo, quiere decir que el Señor todavía no es nuestro Señor. Todavía andamos pensando en qué va a pasar, en si me voy a completar. ¿Sí sabe por qué le hago así, verdad? Porque todavía, muy en el fondo de nuestro corazón, nuestro amo sigue siendo el dinero. Es la verdad. Cuando entendamos que el Señor es el que provee, que el Señor es el que da, que el Señor es el que nos sostiene, créame que usted se va a sentir libre. De veras se va a sentir libre, porque no va a tener ni siquiera miedo de que lo puedan correr de su trabajo. Así de sencillo. Porque usted entiende que el que le sustenta es el Señor. Y eso no quiere decir que sea indulgente con su trabajo y que, ay no, pues ya no voy. No. Usted tiene que ir, trabajar con muchas ganas, hacerlo de la mejor forma, lo mejor posible siempre. Pero entendiendo que aunque la nómina esté a nombre de X o Y compañía, el que se lo está entregando es el Señor. Él es el que se lo va a pagar. Porque acabamos de ver y acabamos de decir que todo le pertenece al Señor. Aún esas empresas, los dueños de esas empresas o directivos, todo lo que tienen es porque el Señor así lo ha querido. Directa o indirectamente. Bueno, sigamos con esto. Así que solo el Señor debe de gobernar nuestra vida. Si queremos tener una intervención divina, si estamos buscando que haya una intervención divina en nuestra vida, nosotros nos tenemos que identificar con Cristo. Y el confesar a Jesús hay que hacerlo públicamente, eso es identificarse con Él. Fíjese el pasaje de Romanos 10, que es el que normalmente utilizamos para saber y pedirle a la gente que haga su declaración de fe o la oración de fe, que normalmente así la conocemos. De estos pasajes sacamos esa oración de fe, porque mire lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca, por eso hay que confesarlo con nuestra boca, que Jesús es el Señor. O sea, lo que tengo yo que confesar es que Jesús es mi Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, cuando suceda eso, entonces serás salvo. Y luego termina diciendo, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, tenemos que confesarlo para poder recibir salvación. Así que cualquier cosa que usted haga para exaltar al Padre, para exaltar a Jesús, eso le va a ayudar a usted a acercarse más al reino de Dios.
Así que usted tiene que asegurarse de acercarse lo suficiente para que usted pueda ver y recibir de la gloria de Dios. Y en el proceso, bueno, pues el Señor y usted también va a empezar a ser bendecido y el Señor va a empezar a ser glorificado. Mire lo que nos dice Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Ojo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Se fijó que en varias ocasiones dice para que sepan, porque así sabemos y vamos a saber. ¿Se fijó? Porque aquí Juan, no me le subas tanto, hijo, yo aquí grito. Porque tenemos que saber y tenemos la confianza en el Señor, y lo primero que tenemos que hacer es pedir en su nombre. Pedir en su nombre. Pero para pedir en su nombre tenemos que estar rendidos totalmente a Él. ¿Sí me oyen, verdad? Muy bien. Y llegamos al número 3. Número 3. Cuando hay un periodo de tiempo entre la oración y que esa oración usted la hizo de una manera legítima, hay un periodo de tiempo en que usted va a recibir esa oración, y ese lapso de tiempo lo debemos de entender como una preparación. Miren, en alguna ocasión yo les hablaba de la ley, que es una ley espiritual, de la siembra y la cosecha. El Señor nos la enseña como siembra y cosecha para que nosotros la podamos entender de una mejor manera. Cuando el agricultor llega y echa la semilla, ¿verdad que al día siguiente no ha salido ni frijol, ni maíz, ni sandías, ni nada? No, porque es un periodo de tiempo en el que se tiene que estar regando, se tiene que estar abonando, se tiene que cuidar la semilla hasta que empieza a crecer, para finalmente darnos el fruto. Entonces, cuando usted ora, aun y cuando lo haga de manera autorizada, utilizando el nombre de Jesús, legalmente autorizado, puede ser que pase un lapso de tiempo en el que usted todavía no recibe una respuesta. Ahora, la buena noticia es que si usted no ha recibido una respuesta de Dios que le diga a Dios no, es buena noticia. Porque si todavía no escucha que Dios le dice no, entonces a lo mejor todavía es un sí, pero se está preparando. Ese periodo de tiempo es preparación. La mala noticia es que tal vez usted mismo es el que está retrasando la respuesta. ¿Y por qué es mala noticia? Porque tal vez usted necesita rendirse más. Tal vez usted trae por ahí un pecado escondido que no ha declarado, que no ha revelado al Padre. Que el Padre ya lo sabe, pero Él está esperando que usted le diga: Señor, perdóname por esto o aquello. No necesita venir a decírselo al pastor, usted tiene que hacerlo con el Señor. Usted tiene que hacerlo con el Señor. Usted sabrá lo que tiene que rendirse a Él. Así que usted puede elegir o no soltarlo, o no decirlo, o no confesarlo, y no va a recibir su respuesta. O expresarlo y decirlo para que las bendiciones empiecen a caer del cielo. Porque usted puede decidir si está listo o no está listo. Acuérdese que el pueblo de Israel no estaba listo,
y se tuvo que esperar 40 años para poder llegar a la tierra prometida. 40 años. ¿Cuántos años está usted dispuesto a darle vueltas al desierto? Así que Dios es poderoso y Dios sana en lo físico. Ojo con esto que le voy a decir. Dios puede sanarlo en lo físico, pero primero Él quiere sanarlo en lo espiritual. Primero Él quiere sanarlo en lo espiritual. Mire cómo nos dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? O sea, ¿alguien anda agüitadón? Haga oración. O sea, ¿alguien anda tristón? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Pregunta Santiago. ¿Están alegres? Cante alabanzas. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. No quiere decir que le hable a nosotros los viejitos. Cuando se refiere a ancianos de la iglesia, se refiere a los que están maduros en la fe. Por ejemplo, puede ser un chavalón como el Kevin y él es anciano, porque es muy maduro en el Señor. Dice, háblele a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Fíjese qué interesante este versículo 14, porque lo hemos enseñado también aquí en algunas otras prédicas, pero lo hemos dicho de esta forma. Si usted no está convencido de que todavía está bien con el Señor, o se encuentra todavía en algún pecado, o se encuentra en un proceso, se encuentra en algo, bueno, júntese con alguien, como un Josafat. ¿Se acuerda de esa prédica de Josafat? Cuando llegan con Eliseo, dice, les voy a decir nomás porque este viene contigo, les dice Eliseo. Es lo mismo, si hay algún enfermo y todavía no recibe respuesta del Señor, bueno, háblele a alguien maduro que usted sabe que puedes hacer una oración eficaz. Y luego fíjese lo que dice el versículo 15, Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Fíjese el orden, fíjese el orden. Salvará. Primero lo va a salvar. Por eso le digo que el Señor primero lo quiere sano en lo espiritual. Y luego dice, y el Señor lo levantará, pero primero lo va a salvar. Si el Señor todavía no lo puede salvar o no se ha dejado salvar, a lo mejor por eso se está tardando el Señor en levantarlo. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, se fija, volvió a insistir Santiago. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, suéltese, flojito y cooperando. Pero el Señor quiere que usted se entregue a Él y confiese sus pecados, porque Él primero lo quiere sano espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Mire, déjeme le digo algo, no toda enfermedad es provocada por pecado, no toda, pero muchas sí, muchas sí. Y sobre todo si son enfermedades muy largas, muy crónicas, muy difíciles, muy así, es porque hay algo que se tiene que romper. Y aún así, a veces usted puede romperlo, pero usted, como ya a veces caemos en esas enfermedades crónicas por una iniquidad, ya el Señor ya rompió, pero se siguen viviendo consecuencias. Aquí la bendición es que ya sus próximas generaciones ya no lo van a tener. ¿Sí me expliqué? Por eso dice la oración con fe, en el nombre del Señor sanará al enfermo. Pero primero usted tiene que lidiar con sus pecados. Y si los confiesa delante del Señor, Él se los va a perdonar.
O sea, en otras palabras, no le saque. De veras. Así que si sanamos en lo espiritual, Él nos va a ayudar en lo físico. Normalmente queremos al revés. Queremos que nos sanen lo físico para nosotros poder seguir viviendo la vida loca. Pero el Señor no va a hacer eso. Es la verdad. A veces cuando oramos para pedirle vacaciones en Europa, no para parecernos a Jesús. Tampoco eso es de acuerdo a lo que Jesús pediría. O sea, son ejemplos a lo mejor muy, muy contrastantes, pero es para que nos demos cuenta a veces de la realidad. A veces oramos cosas que no están nada de acuerdo a lo que el Señor quiere de nuestra vida. A veces le decimos al Señor, sáname, pero no toques mi pecado, porque yo así estoy a todo dar. De veras, no le miento, pero un alto porcentaje de los varones que yo invito a venir al Señor, lo primero que me preguntan es que si tienen que dejar de pistear. O sea, estamos así, queremos a Jesús, pero no queremos soltar el pecado. Tenemos que soltarnos. Bendíceme, pero no toques mi pecado. Bendíceme, pero déjame así como estoy. Pero mire, al Señor no le importa lo físico. Él primero quiere arreglar lo espiritual. Porque finalmente la Escritura nos enseña que Dios lo que busca de nosotros es nuestra rendición, nuestra alma, nuestro espíritu. Y dice la Escritura que el cuerpo en nada aprovecha. Y Dios puede tocar nuestro físico, pero tiene que arreglar primero lo espiritual. Mire lo que dice Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, fíjese, 70 discípulos de Jesús. O sea, eran más de los 12. 70. Así como pacto vivo. 70. Todo pacto vivo. Allá en el campo. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aleluya, por eso. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y luego dice el 19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. No dice nada de ratas, pero dice serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso quiere decir que usted puede aplastar serpientes y escorpiones. No cucarachas, no ratones, pero serpientes y escorpiones sí. Porque usted tiene que saber, pausa, usted tiene que saber que el hombre es hombre hasta que la cucaracha vuela. Pero podemos aplastar serpientes y escorpiones. Y dice, yo les di autoridad sobre los poderes del enemigo. Y ya voy cerrando. En cierta ocasión, Pablo estaba sacando demonios en el nombre de Jesús. Pablo, el apóstol Pablo. Y mientras estaba haciendo esta labor, pues alguna gente lo veía y decían, mira, ¿cómo le hace? Y nada más les dice en el nombre de Jesús y ahuyenta a los demonios y los sana. En el nombre de Jesús. Ellos se dan cuenta que usa el nombre de Jesús y interpretan el uso del nombre de Jesús como algo mágico, como mucha gente que dice abracadabra o cosas de esas, ¿verdad? Pim pom, tortilla y papas y qué otras cosas. Chimpumpas, era chimpumpas, tortilla y papas. O sea, ellos pensaban que era algo como eso, usar el nombre de Jesús.
Pero resulta que en cierta ocasión, después de estos hombres haber visto a Pablo, llegan envalentonados con un endemoniado y lo tratan de liberar. Y eran cerca de 7 cuates, era un grupito como de 7, porque ya ve que los varones, uno solo no dice nada, pero ya como si hay 2 o 3, se envalentonan. Se envalentonan. Así estilo cholo. Uno solo y no le hacen nada, pero si andan en bola, se arma algo. Entonces estos eran más o menos 7, dice la escritura. Y además eran hijos de jefes de los sacerdotes y bueno, tenían ahí su estatus. Intentan sanar a este hombre. Y cuando le dicen a este hombre, te echamos fuera en el nombre de Jesús, les responde el espíritu maligno, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿de qué barrio? ¿Qué barrio son? Pero ustedes no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Les dice. ¿Quiénes sois? Y el espíritu maligno se les echa encima. Por eso hice referencia que eran 7 contra un hombre con espíritu maligno. Y se les echa encima y dice la escritura que se queda con las ropas de los 7 y los 7 salieron patitas, ¿para qué las quiero? A perderse. Todo esto que le estoy narrando, si usted lo quiere leer, se encuentra en Hechos 19, entre el versículo 13 y 17, por ahí ya usted lo puede revisar en su casa. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que los demonios brincaron sobre estos hombres. Nosotros tenemos que tener cuidado, y se lo digo de verdad. No andemos por ahí haciendo guerra espiritual, ni andando orando cosas que no debemos, si no tenemos la autoridad de Jesús en nuestra vida. Si traemos por ahí un pecado oculto, si traemos por ahí una situación que no hemos puesto al descubierto delante de Dios, porque entonces los espíritus nos van a brincar encima. Usted tiene en todo momento que estar rendido a los pies de Cristo. Si no sabemos usar el nombre de Jesús, si no tenemos autorización de usar ese nombre, podemos correr ese peligro. Porque hay una persona detrás del nombre y usted tiene que conocer a esa persona, tiene que someterse a esa persona y tiene que intimar con esa persona. Y me refiero a Jesús. Porque el poder y la autorización viene de esa persona. Así que cuando usted vaya a la oración, usted tiene que ir con estas credenciales, con esta carta de autorización, esa carta poder. Porque cuando usted vaya a orar o a interceder por alguien, el Señor lo primero que le va a preguntar va a ser, ¿y trae su carta poder? ¿Y trae su identificación? O le va a pedir su credencial, a ver, si eres José, a ver si eres Juan Carlos, si eres el Kevin, porque nos va a pedir nuestra identificación. Si eres tú, George, yo a George ya no lo conocía, dije, el chavo es nuevo, sea tanto que no te veía, George. Entonces tenemos que ser identificados por el Señor. Cuando sea tu momento de presentarte al cielo, tú tienes que identificarte como esa persona que tiene una relación con Jesús, a quien sometes tu vida, quien gobierna tu vida y quien controla tu vida. Porque mire, Pablo decía algo, y es muy importante que nosotros así lo hagamos, que nos sometamos
completamente a Jesús y que nos identifiquemos con Él plenamente. Y Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio. O sea, usted tiene que identificarse como cristiano en todos lados. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice Pablo, y también al griego, y también a pacto vivo y a todos nosotros. Así que yo le pregunto: ¿alguien quiere poder? ¿Alguien quiere autoridad? ¿Alguien quiere victoria? ¿Alguien quiere liberación? ¿Alguien quiere ver más cielo en su vida? Tenemos que entregarle todas nuestras cargas, toda nuestra voluntad y todo nuestro amor, todo rendirnos total y completamente a los pies de Jesús, porque Él es el único digno de esa adoración. Así que yo le quiero pedir que se ponga de pie. Y ahorita al inicio, en la alabanza, algo derramó muy especial el Espíritu Santo. Pero para cerrar y antes de retirarnos, quiero pedirle que pase al frente si es que hay algo más que usted tiene que dejar en el altar antes de irse esta noche. Porque ya lo decía la pastora, usted no va a salir hoy de aquí igual. Así que vaya pasando.